Bandas y pandillas en Cuba. Cuba ha sido presentada durante décadas como uno de los países más seguros de América Latina, un lugar donde podías caminar tranquilo por las calles a cualquier hora. Esta imagen de seguridad era parte del relato oficial del gobierno revolucionario. Pero en los últimos años, una realidad muy diferente ha emergido desde las sombras, el creciente fenómeno de las bandas y pandillas juveniles que está transformando el panorama de seguridad en la isla. Hoy vamos a explorar un tema del que poco se habla públicamente en Cuba, pero que cada vez más ciudadanos experimentan directamente, la proliferación de grupos delictivos organizados, las causas detrás de este fenómeno. Y cómo está afectando la vida cotidiana de millones de cubanos. El surgimiento de las pandillas cubanas. Aunque las autoridades cubanas han intentado mantener este tema fuera del debate público. En enero de 2024 el Ministerio del Interior reconoció oficialmente la existencia de pandillas juveniles en Santiago de Cuba. Este reconocimiento oficial fue apenas la punta del iceberg de un fenómeno que lleva décadas desarrollándose. Desde los años 90, Cuba ha visto el surgimiento gradual de grupos delictivos organizados. Ya en esa década existían figuras como el Zorro en Villa Clara, que con sus asociados se dedicaba al hurto de ganado. También operaban individuos conocidos como guapos que se especializaban en el cobro de deudas y el control de peleas de gallos. Sin embargo, el fenómeno se ha acelerado dramáticamente en los últimos años. Una socióloga que participó en estudios estatales sobre el tema reveló que en La Habana surgían entre 5 y 10 nuevas pandillas cada año. Y eso era hace casi una década. La situación actual es considerablemente peor. Las causas, crisis económica y desesperación. Para entender el auge de las pandillas en Cuba, hay que mirar primero las condiciones que las alimentan. La crisis económica que se ha profundizado en los últimos años ha creado un caldo de cultivo perfecto para la delincuencia organizada. Miles de jóvenes cubanos viven sin esperanza de un futuro mejor. Los salarios estatales son insuficientes para sobrevivir. El desempleo y subempleo afectan a amplios sectores de la población. Las oportunidades de progreso son prácticamente inexistentes para quienes no tienen acceso a divisas extranjeras. Según testimonios de habitantes, las pandillas reclutan a personas empujadas a delinquir por la falta de recursos, describiendo la precariedad que las lleva a involucrarse en negocios de drogas. La desesperación económica se convierte en el principal motor del reclutamiento. Además, existe una pérdida progresiva de valores sociales y una crisis de autoridad familiar. Muchos hogares están fragmentados por la emigración, dejando a jóvenes sin supervisión adecuada. Las instituciones educativas y sociales han perdido credibilidad y capacidad de contención. La migración interna y la marginalidad. Un factor crucial en el desarrollo de las pandillas habaneras es la migración interna desde las provincias orientales hacia la capital. Tratados como ciudadanos de segunda por su condición de ilegales bajo las leyes de migración interna, muchos jóvenes del interior terminan buscando amparo en pandillas que funcionan como mafias. Estos jóvenes llegan a La Habana buscando mejores oportunidades, pero se encuentran con discriminación, falta de documentación legal para residir en la capital y pocas opciones de trabajo formal. Obligados a sobrevivir en los márgenes de la legalidad, sin protección de las autoridades y frecuentemente explotados, encuentran en las pandillas una estructura de protección y pertenencia. Después del huracán Sandy, que devastó las provincias orientales, se engrosaron las filas de estos grupos y ampliaron sus horarios de extorsión pública. Los desastres naturales y las crisis económicas se convierten en aceleradores del fenómeno pandillero. Las pandillas más conocidas. Aunque la mayoría de las pandillas operan en las sombras, algunas han adquirido notoriedad pública. Una de las más mencionadas es Sangre por Dolor, una banda que opera especialmente en zonas de La Habana vinculadas a la prostitución. Otros grupos identificados incluyen Los Papos, asociados con asaltos y robos en zonas como Alamar y San Miguel del Padrón. También existen bandas con nombres como Habana Negra y Just Yam, algunas vinculadas a la comunidad LGBTQ y enfocadas en diferentes tipos de delitos. La Banda del Diamante operaba alrededor de 2014 y 2015 fundamentalmente desde áreas cercanas al Parque de la Fraternidad y la calle Monte hasta la terminal de trenes en La Habana. Esta banda es un ejemplo de cómo algunos grupos llegan a controlar territorios específicos de la capital. Muchas pandillas controlan esquinas, barrios completos o rutas específicas. Tienen territorios delimitados y cobran impuestos a comerciantes informales o a personas que transitan por sus zonas. Funcionan con estructuras jerárquicas y códigos internos de comportamiento. Características y modus operandi.
Algunas pandillas tienen ritos de iniciación y marcas de identidad como tatuajes específicos, funcionando como especies de sindicatos donde los integrantes obtienen protección. Esta estructura proporciona sentido de pertenencia a jóvenes que carecen de otras redes de apoyo social. Los delitos que cometen estas bandas van desde robos menores hasta violencia extrema. Los asaltos en la vía pública se han multiplicado. Es común que grupos de jóvenes armados con navajas, machetes u otras armas blancas ataquen a transeúntes para robarles teléfonos celulares, dinero o pertenencias. En enero de 2024, 5 jóvenes de una banda armados con armas blancas asaltaron una cafetería en Santiago de Cuba, dejando a un empleado con heridas leves y amputando la mano derecha a un cliente que intentaba escapar. Este nivel de violencia era prácticamente desconocido en Cuba hace 2 décadas. Los atracos en carreteras y autopistas también se han vuelto más frecuentes. Bandas organizadas detienen vehículos en zonas despobladas y asaltan a conductores y pasajeros. Algunos taxistas privados han sido víctimas de estos ataques, perdiendo no solo dinero sino también sus vehículos, su herramienta de trabajo. La participación de menores. Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente participación de niños y adolescentes en actividades delictivas. En noviembre de 2024, 2 niños de 14 años, estudiantes de 9º grado, fueron capturados intentando robar un apartamento en Santiago de Cuba y reconocieron pertenecer a una banda que operaba en varias zonas de la ciudad. Estos menores no son casos aislados. Cada vez más niños y adolescentes se involucran en pandillas, algunos reclutados activamente, otros buscando protección o una forma de sobrevivir económicamente. Es común observar a niños y adolescentes apostando dinero en juegos tradicionales, y muchos terminan en el mundo de la delincuencia dentro de pandillas armadas. El sistema de justicia juvenil en Cuba es inadecuado para enfrentar este problema. En Santiago de Cuba hasta el centro de menores fue cerrado por falta de comida y agua. Los adolescentes detenidos frecuentemente solo reciben una charla y son devueltos a sus casas, sin ningún tipo de rehabilitación o seguimiento efectivo. Las zonas más afectadas. Aunque el fenómeno de las pandillas existe en toda Cuba, ciertas zonas se han visto especialmente afectadas. En La Habana, municipios como Arroyo Naranjo, La Lisa, Marianao, y zonas como el Reparto Eléctrico, Mantilla y El Calvario son conocidos por la presencia de bandas organizadas. Santiago de Cuba se ha convertido en otro epicentro crítico del problema. El Reparto Abel Santa María, conocido como el Salao, ha sido identificado oficialmente como zona con múltiples pandillas operando simultáneamente. Según testimonios de vecinos, no hay solo una banda sino varias compitiendo por control territorial. Guantánamo y otras regiones orientales también están especialmente afectadas. La situación de violencia pandillera se ha expandido por toda la isla, desde las grandes ciudades hasta pueblos más pequeños. Ya no es un problema exclusivamente urbano. En estas zonas, los vecinos viven con miedo constante. Conocen quiénes son los pandilleros, saben dónde operan, pero se sienten indefensos. Muchos temen denunciar porque las represalias pueden ser brutales, no solo contra ellos sino contra sus familias. La respuesta inadecuada de las autoridades. La respuesta del Estado cubano al fenómeno pandillero ha sido largamente inadecuada. Durante años, el tema fue completamente silenciado en los medios oficiales y en los discursos gubernamentales. Reconocer el problema hubiera significado admitir el fracaso del modelo de seguridad ciudadana que tanto se había promocionado. Cuando finalmente las autoridades reconocieron la existencia de pandillas, su respuesta ha sido reactiva y limitada. La policía carece de recursos, equipamiento y capacitación adecuada para enfrentar el problema. No hay estrategias preventivas efectivas, solo respuestas punitivas después de que los delitos ya han ocurrido. Varios testimonios indican que policías inescrupulosos han sido sobornados por pandillas para permitirles operar en determinadas zonas. Esta corrupción debilita aún más la capacidad del Estado para controlar el problema y genera desconfianza en la población hacia las autoridades. Existen incluso zonas de tolerancia al crimen donde las patrullas policiales no se atreven a circular. Ante el incremento de la violencia, las autoridades han optado en muchos casos por la inacción, abandonando a los ciudadanos a su suerte. Esta retirada del Estado crea vacíos de poder que las pandillas llenan rápidamente. El impacto en la vida cotidiana. El impacto de las pandillas en la vida cotidiana de los cubanos es profundo y multifacético. El miedo se ha convertido en una constante. Como expresó un habitante, es un temor cada vez que uno sale a la calle, pueden golpearte, robarte o incluso quitarte la vida por un simple teléfono.
Los ciudadanos han implementado toques de queda autoimpuestos. Nadie se atreve a andar solo por las calles de madrugada. Las personas evitan ciertas zonas conocidas por la presencia de pandillas. Los jóvenes que no están involucrados en actividades delictivas también viven con temor de ser confundidos o reclutados a la fuerza. Los comerciantes informales, vendedores ambulantes y recogedores de materia prima son víctimas frecuentes de extorsión. Las pandillas les cobran impuestos por permitirles trabajar en determinadas zonas y quienes se niegan enfrentan agresiones, especialmente por la noche o madrugada. Las mujeres son particularmente vulnerables. Los asaltos han escalado, afectando incluso a mujeres por objetos tan simples como un teléfono móvil. La violencia de género también se manifiesta dentro de las propias pandillas, donde el abuso hacia las mujeres de los miembros es frecuente. La conexión con drogas y otros delitos. Las pandillas cubanas no operan en el vacío. Muchas están vinculadas al tráfico de drogas, que aunque menos prevalente que en otros países caribeños, ha ido en aumento en Cuba. La droga más común es la marihuana, pero también hay reportes de consumo y venta de drogas químicas. Algunos jóvenes pandilleros están involucrados en la prostitución, tanto como proxenetas que explotan a otros, como trabajadores sexuales que buscan clientes extranjeros. Las zonas turísticas se convierten en territorios disputados entre diferentes grupos. El hurto de ganado, la reventa de materiales robados, el asalto a viviendas y el robo de vehículos son otras actividades comunes. Algunas bandas se especializan en ciertos tipos de delitos, mientras otras son más generalistas en su actividad criminal. Existe también el fenómeno del sicariato, aunque menos desarrollado que en otros países latinoamericanos. Algunos grupos realizan cobros de deudas violentos o actúan como ejecutores para terceros a cambio de dinero. Influencias culturales y modelos a seguir. Un aspecto curioso del fenómeno es la influencia de la cultura popular en el comportamiento de los pandilleros. La serie televisiva sobre Pablo Escobar, que circula clandestinamente en Cuba, se ha convertido en un éxito y en patrón de comportamiento para muchos jóvenes. Esta influencia se manifiesta en detalles como el hecho de que algunos pandilleros hayan adoptado la costumbre de tratar de usted a las personas, imitando el estilo colombiano. También en la forma de vestir correctamente mientras portan armas ocultas bajo la ropa. Las redes sociales, a pesar de las limitaciones de acceso a Internet, también juegan un rol. Los jóvenes ven videos de pandillas en otros países, adoptan su estética, su jerga y sus códigos. Hay una fascinación con la cultura del gángster que choca con la realidad de violencia y consecuencias que trae consigo. La música urbana, el reggaetón y el trap también influyen. Aunque muchos artistas cubanos no promueven la violencia, algunos jóvenes interpretan las letras de forma literal y buscan emular estilos de vida retratados en las canciones. Religión y pandillas, el caso del ñañiguismo. Un elemento particular del contexto cubano es la relación entre algunas pandillas y prácticas religiosas afrocubanas. Muchos jóvenes se enrolan en el ñañiguismo o la masonería, sociedades secretas con raíces históricas profundas en Cuba. El ñañiguismo, también conocido como abacuá, es una sociedad secreta masculina de origen africano. Aunque tradicionalmente no era criminal, algunos pandilleros han adoptado sus rituales y símbolos como parte de su identidad. Las cicatrices rituales y tatuajes religiosos sirven como marcas de identidad y protección espiritual. Esta mezcla de criminalidad y espiritualidad es compleja. Para algunos jóvenes, las prácticas religiosas proporcionan un marco moral alternativo y protección sobrenatural. Para otros, es simplemente parte de la estética pandillera. En cualquier caso, refuerza la cohesión grupal y la identidad colectiva. El uso político de las pandillas. Existe un aspecto particularmente preocupante, el uso que las autoridades han hecho de grupos de delincuentes juveniles para propósitos políticos. Es conocido el uso de estas bandas para desalojar violentamente a jóvenes que se reunían pacíficamente en el paseo de la calle G en La Habana, convocados por su afinidad con la música rock. Este uso instrumentalizado de la violencia pandillera muestra una dimensión adicional del problema, no se trata solo de criminalidad espontánea, sino que en algunos casos existe complicidad o manipulación desde estructuras de poder para reprimir disidencia o controlar espacios públicos. Esta situación crea una paradoja perversa. Las mismas autoridades que públicamente condenan a las pandillas, en la práctica pueden utilizarlas cuando les conviene. Esto genera más desconfianza ciudadana y debilita cualquier esfuerzo legítimo de combatir el problema. Comparación con otros países.
Aunque el fenómeno pandillero en Cuba no alcanza los niveles de violencia de las maras en Centroamérica o los carteles en México, la tendencia es preocupante. Varios expertos han advertido que el panorama podría llegar a ser similar al de algunos países donde el asunto está fuera de control. La diferencia crucial es que Cuba todavía está en etapas relativamente tempranas del problema. Las pandillas son menos armadas, menos organizadas internacionalmente y menos letales que en otros países. Pero todos los ingredientes están presentes: pobreza extrema, falta de oportunidades, crisis de valores, instituciones débiles y desesperación juvenil. Si no se toman medidas preventivas efectivas, la situación podría deteriorarse rápidamente. La experiencia de otros países muestra que una vez que las pandillas alcanzan cierto nivel de organización y poder, resulta extremadamente difícil desmantelarlas. Un problema creciente sin soluciones a la vista. El fenómeno de las bandas y pandillas en Cuba representa uno de los cambios sociales más significativos de las últimas décadas. Ha transformado la percepción de seguridad que durante años fue parte de la identidad nacional cubana. Este problema no surgió de la nada. Es consecuencia directa de décadas de crisis económica, falta de oportunidades, pérdida de valores sociales y ausencia de estrategias preventivas efectivas. Los jóvenes que se unen a pandillas no son simplemente delincuentes, son también víctimas de un sistema que les ha fallado. Resolver este problema requeriría un enfoque integral, mejoras económicas reales, oportunidades de educación y empleo, rehabilitación y no solo castigo, fortalecimiento familiar y comunitario, y sobre todo, reconocimiento honesto del problema sin intentar ocultarlo por razones políticas. Mientras tanto, millones de cubanos viven con el miedo de salir a la calle, de ser víctimas de violencia por un teléfono o unas pocas monedas. La imagen de Cuba como paraíso seguro ha quedado atrás, reemplazada por una realidad de inseguridad creciente que afecta la calidad de vida de toda la población.